Dios le bendiga en esta mañana. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno y bueno en gran manera. Hoy vamos a estar hablando de lo que Jesús, cómo Jesús perdonaba los pecados, eh, pero en sí vamos a hablar la remisión del pecado como estamos hablando ayer y entonces vamos a orar al Señor para poder comenzar nuestra clase. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has dado, por el frío que está haciendo, Señor, en esta hora. Señor, gracias a ti por todo, porque nos diste este día más de vida, y a ti sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos y para siempre, porque solo tú eres Dios y no hay otro Dios fuera de ti, Señor. Gracias a ti, porque hasta aquí tú nos has ayudado, sustentado, cuidado, protegido, guiado, enseñado, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias a ti, Señor, por todos mis hermanos en Cristo, por todos los que han sido engendrados por ti, Señor. Gracias a ti por ellos, en el nombre de Jesús. Gracias por el servicio que prestan tus ángeles. Gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo y por la obra de tu Espíritu Santo. Y gracias por tu palabra, Señor. En este día te damos gracias por todas las cosas que tú nos has dado, por todos los favores y las misericordias que hemos recibido de tu mano. En el nombre de Jesús estamos agradecidos contigo por todo lo que has hecho en nosotros, por nosotros y con nosotros, en el nombre de Jesús. También te pido en esta mañana que tú nos ayudes a entender cada día estas cosas que hablamos, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros hablamos del perdón, generalmente, ayer estuvimos hablando del perdón o la remisión del pecado a través de la sangre de los corderos, de los machos cabríos o de los palominos. Eh, y llegamos al final de la conclusión de que hasta que vino Juan, el Señor decía que ya eso lo tenía cansado, estaba cansado de sus sacrificios, de sus ayunos, de sus esto, porque la gente generalmente venía, pero para cumplir, más no porque le nacía en el corazón, verdaderamente habría un verdadero arrepentimiento. Y vimos a través de eso que Dios exigía algunas cosas y le decía que demostraran que dejaran de ser hipócritas y demostraran un verdadero arrepentimiento para que así Dios se glorificara, que no fuera como la ofrenda de Caín y que no fueran como Caín. Entonces, hoy es una manera diferente de ver a Jesús vino y cuando Jesús vino empezó a decirle a la gente que mire tus pecados te son perdonados, mire vete y no peques más. Entonces él empezó a hablar del perdón de los pecados de una manera diferente a los demás. Aunque siempre él incitaba a la gente, cuando por ejemplo le trajeron la mujer allá en adulterio. Y entonces nosotros conocemos la historia o espero que la conozcan. Y entonces dice que él un día, por la mañana un día, vinieron ante Jesús y él estaba sentado escribiendo en tierra y le trajeron una mujer allá en el acto mismo del adulterio. Entonces eh, y la gente le preguntó a Jesús que si la ley de Moisés decía que iban a apedrear a tales mujeres o a tales personas, sea hombre o mujer, allá en adulterio, que debía, que él decía. Y entonces él no respondió nada, sino que siguió escribiendo en tierra. Y entonces después de un rato, de que le insistieran a preguntarle, entonces le dijo, mire, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. O sea, el que no haya cometido pecado, que tire la primera piedra. Y dice que comenzaron a salir desde los más ancianos, los más viejos, empezaron a irse uno por uno, acusados por sus propias conciencias hasta que llegó a los más jóvenes y también los jóvenes se fueron hasta quedar solamente la mujer.
Y entonces allí Jesús le dice, después dice a la mujer, ninguna te condenó, y dijo, no, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, vete, vete y no peques más. O sea, la absolvió. Y así en esa manera perdonó los pecados, pero le dijo que no pecara más, o sea, que dejara ese pecado del adulterio. También encontramos allí en el pozo de Betesda a un hombre que es paralítico. Y entonces allí también él le dice al paralítico que si quiere ser sano. Y el hombre le dice, no, pues es que no tengo quien me mete en el estanque, y cuando las aguas se mueven, a otro se mete antes de mí. Y Jesús le dijo, mire, vete, él le dice a él que él queda sano de esto y que no peque más para que no te venga cosa peor. O sea que este hombre estaba enfermo por causa de sus pecados, y le dice que sea sano, pero que no peque más para que no le venga cosa o cosas peores a las de esa enfermedad. También encontramos cuando Simón el fariseo, creo que hay dos Simones en la Biblia y son también en la ciudad de Betania, pero Simón el fariseo ha invitado a Jesús a comer a su casa. Cuando éste llega a la casa, no le da agua para lavarse los pies, no le da besos, no le unge su cabeza. Y entonces pasa así. Pero una mujer se entera que Jesús está ahí, y entonces le dice que si supiera, Simón piensa que si él fuera realmente un profeta, sabría qué clase de mujer está ahí besándole los pies, llorando y lavando los pies con sus lágrimas a los pies de Jesús, y secándolos con su cabello y besando los pies de Jesús, y de eso fuera de hecho le derrama perfume en los pies, lo unge con perfume en los pies. Bueno, no sé si se oye, no, espero que no se oye. Es que el vecino está golpeando, entonces espero que no nos interrumpa. Entonces, ahí Jesús le dice una parábola que es muy bonita, y le dice, mire, tengo una historia que contarte. Y entonces le cuenta la historia y le dice, había dos personas que uno debía 500 y el otro debía 50 o algo así. Y entonces le pone dos cantidades y le dice que juntos los perdonó, que cuál amaría más. Entonces le dice que el que le perdonó mucho, entonces le dice, justamente has juzgado. Es decir, él le dijo, mire, al que mucho le perdona, mucho ama, pero al que poco se le perdona, poco ama. Y le dice, mire, cuando yo entré en tu casa, tú no me diste ni beso, ni me diste esto. Y la multitud de sus pecados de esta mujer le son perdonados por lo que ella hizo. Y le dice a la mujer, ve en paz. Y le da, y según esto era una mujer prostituta, según lo que no dice el texto, pero se infiere que es una mujer prostituta, y está cargada con su conciencia con muchos pecados, pero cuando ella sale de allí, sale con sus pecados perdonados y con una conciencia limpia, mientras que a él, el Simón, solo tuvo el privilegio, entre comillas, de haber comido con Jesús, pero no recibió nada más que ello. También encontramos al paralítico cuando bajaron a Jesús. Jesús dice que está en una tarde o un día
estaba enseñando en una casa y entonces había mucha multitud y trajeron un paralítico que era cargado por 4 y entonces como no podían entrarlo, entonces abrieron un hueco en el techo y bajaron al paralítico donde estaba Jesús. Y dice que Jesús al verlos a ellos le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y habían allí los fariseos y los saduceos y otras personas dijeron: pero ¿quién es este hombre que aún tiene la potestad de perdonar los pecados? Y le dijo Jesús, dice que cavilaba en sus corazones, y él viendo esto le dijo: mire, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Levántate, toma tu lecho y anda. Y entonces cuando les hace la pregunta, le dice al paralítico: toma tu lecho, anda, o decir, tus pecados te son perdonados en otra manera. Así es que Jesús siempre, si uno examina, siempre Jesús hacía referencia al perdón de los pecados. Pero también no solamente en la forma práctica de personas que están enfermas o personas que venían y acudían a Jesús, como en el caso de Zaqueo, que vino a la casa y la salvación ha venido a tu casa, y él vino a la casa de Jesús porque a la casa de Zaqueo porque Zaqueo estaba buscando salvación. Es el uno de los personajes que en la Biblia que viene buscando a salvación en Jesús. A los otros pues, les son perdonados pecados, les son sanados y todas estas cosas, pero al único que viene a la casa de Zaqueo, él está buscando salvación y lo demuestra a través de los hechos. Cuando llega allí Jesús a posar acá, o sea que esa noche se quedó Jesús en la casa de Zaqueo. Al quedarse en la casa de Zaqueo, él le dice: mire, y pues están, según eso, muy contentos. Recuerde que Zaqueo era un publicano y era como el jefe de los publicanos, de un grupo de publicanos que cobran los impuestos a favor de Roma, o sea, estaban a servicio de Roma. Y este hombre en sus cuentas, en su libro de cuentas, cuando él empieza a buscar salvación y empieza a mirar qué faltas ha cometido y empieza a descubrir que ha cobrado de más a personas, o digamos casi los ha robado. Y entonces él, basado en el Antiguo Testamento, él empieza a llamar a las personas y dice: bueno, mire, yo le cobré de más acá, que es un punto muy importante. Le cobré más a usted acá en este año de impuestos y según al hacer mis cuentas hay de más, entonces yo le voy a devolver esa cantidad pero cuadruplicada, o sea 4 veces más de lo que le robé. Y él ha empezado a hacer ese proceso de arrepentimiento, y no solamente de arrepentimiento, sino de resarcir el daño, que es muy importante para que las personas lleguen a ser salvas. Entonces, él ha hallado que a las personas que, no cuando llegó Jesús dice voy a hacerlo, sino que ya con anterioridad estaba haciendo y resarciendo el daño que había causado a las personas y les había devuelto cuadruplicado, porque así está establecido en la ley, que si alguien le robaba a alguien a otro debía devolverlo cuadruplicado. Y él no tiene problemas con devolver, hacer las cuentas y devolverle a las personas cuadruplicado. Aquí nos enseña Jesús a través de ir a la casa porque él sí sabía lo que Zaqueo estaba haciendo para ser salvo. Nos enseña que no simplemente basta pedir perdón, sino que si es posible resarcir el daño a las personas que le hemos causado daño, resarcir el daño. Nos enseña también que si estamos debiendo, debemos pagar
No es que, no, el Señor ya me salvó y no paga, no, hay que pagar. Entonces nos enseña que debemos pagar si estamos debiéndole a alguien. No es borrón y cuenta nueva, una nueva criatura en Cristo, no, lo único que usted no puede olvidarse es de pagar lo que está debiendo. Así como hizo Zaqueo, él pagó o restituyó lo que había robado más la cuarta parte, o sea que le dio 5 veces, juntamente con lo que le había robado, lo devolvió 5 veces, para obedecer a la palabra de Dios, porque lo estaba haciendo conforme a lo que la ley decía. Nosotros también tenemos que empezar a hacer las cosas a la manera de Dios, como dice las Escrituras. También en las Escrituras empieza Jesús a hablar de la necesidad y empieza a plantear la necesidad del perdón y empieza a enseñar sobre el perdón. Él ya lo ha hecho en una manera práctica y ahora empieza a enseñar sobre la necesidad de ser perdonados. Y él plantea varias situaciones a las personas a través de estas historias y a través de estos hechos que se registran en la Biblia. Empieza a mostrar cómo es el perdón que Dios da a las personas. Él nos empieza a enseñar. Aquí en la palabra de Dios, cuando viene, entonces dice que Jesús empieza a manifestar que es necesario las personas sean perdonadas para ser salvas. Y empieza a llamar a las personas al arrepentimiento. Es uno de los mensajes principales de Jesús, es el arrepentimiento. Entonces, en el capítulo 13 de Lucas, si no estoy mal, a Jesús hablando dice que en este tiempo estaban allí algunos que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea que le estaban contando a Jesús y parece que lo estaban juzgando a estas personas como muy pecadoras. Entonces Jesús empieza a decirle, mire, ustedes piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Empieza a cuestionar el pensamiento o la creencia de estos hombres. Y entonces dice aquí la palabra de Dios que Él les dice, ¿ustedes creen que estas cosas le pasaron a estas personas porque eran más pecadores que vosotros? Y entonces pues ellos se quedan pensando. Y Él les dijo, no. Antes os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces empezó a decirles, ya empieza aquí a enseñarles sobre la perdón. Le dice, bueno, mire, el asunto de eso del pecado, no es, hay veces no, los pecados no necesariamente, las personas han pecado y no necesariamente el castigo es inmediato, o sea, vienen las consecuencias del pecado, no son inmediatas. Hay algunos que lo pagan aquí, hay otros que lo pagan, van a pagar al otro lado. Y le empieza a enseñar, y le dijo, mire, ustedes lo primero que tienen antes de empezar a juzgar si son pecadores, mírense a ustedes mismos. Mírense a ustedes, cómo están ustedes delante de Dios antes de incriminar a alguien y juzgarlo. Miren cuál es su condición, como pasó en el caso de la mujer allá en adulterio. Es la misma confrontación que él está diciendo. Mire, ustedes vienen aquí y me traen esta mujer y ustedes ¿cómo están? Entonces dice, mire, antes de juzgar, mírese la viga que tiene en su propio ojo y sáquela. Antes, para poder sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Empiece a mirarse a sí mismo cómo usted está delante de Dios antes de empezar a juzgar a los demás. Ustedes dicen que a estos hombres les pasó eso porque eran pecadores, pero ustedes también son pecadores. Y todos hemos pecado.
Entonces él empieza a confrontar a las personas con su propio pecado y le dice, mire, ustedes necesitan arrepentirse porque también son pecadores, al igual que ellos, que estos fueron, ¿cómo se llama? Les vino esta consecuencia. Es posible que hayan sido pecadores, pero también pueden haber ahí muertos inocentes. Cuando están ellos haciendo los sacrificios, puede que haya también personas inocentes. Ustedes no saben la condición de cada persona en ese momento en que murieron. Pero lo que sí les digo es que todos ustedes son pecadores y que ustedes necesitan todos arrepentirse. Le empieza a hablar así claramente. Y entonces les pone un ejemplo, dice, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos que los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Ustedes creen que porque a esas personas les sucedió eso? Porque generalmente cuando el pensamiento nuestro es que a alguna persona le pasa algo y dice, es que eso fue porque es más pecador. No, puede haber estado en el lugar equivocado en el momento, ahí en el momento, y le pasó eso, pero no necesariamente es porque es más pecador o menos pecador. Todos nosotros somos pecadores. Y él le dice, y yo digo, no, eso no es así. Y vuelve a reiterar, dice, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Al igual que la mujer, cuando ellos estaban juzgando a la mujer, él les apeló a su conciencia y le dijo, bueno, el que esté sin pecado, el que no haya pecado, que tire la primera piedra. Ayer mi hija estaba haciendo unos avisitos y entonces sobre el pecado, y entonces para lo de la clase de los niños. Entonces yo hace tiempo había escuchado ¿cómo se llama? Un folletico donde le preguntaban a alguien, ¿usted ha pecado? Y dice, no, yo soy bueno, yo no hago mal a nadie. Y entonces la persona le pregunta, ¿pero usted se ha dicho alguna mentira? Pues ¿quién no dice mentiras? Él le dice, no, pero es que una mentira no es nada. Le dijo, pero usted alguna vez le ha robado a alguien. Dice, pues que me acuerden, no. Pero de pronto sí. Y empezó a preguntarle cosas, a cuestionarlo. Y al final todo lo que él le decía, sí, siempre lo había cometido, pero él no le veía la gravedad del pecado de esas cosas. Hay veces nos pasa lo mismo, nosotros no le vemos la gravedad del pecado. Todos nosotros, dice la Biblia, que el que no dice que ha cometido pecado, le es mentiroso y hace a Dios mentiroso cuando no creemos lo que Dios dice. Por cuanto todos nosotros hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que él le dice, no, si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Si no se arrepentís, todos, absolutamente todos pereceréis igualmente. Y así, también un día, cuando Jesús tiene que enseñar sobre el pecado, que es la forma que él empieza a enseñar para llevarlos a que se arrepientan y les dice, mire, le preguntaron a Jesús acerca de un ciego, dice, ¿quién fue sus padres pecaron? Y él le dice, fue que los padres pecaron para que este niño había nacido ciego. Y él le dijo, no, ni sus padres ni el muchacho pecó para que naciera ciego, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste. Pero ellos estaban juzgando y creían que las enfermedades y los problemas de la vida de las personas eran por haber cometido. Y aquí no dice la excepción, no, ni él ni sus padres pecaron para que él esté ciego. Es para que la gloria de Dios se manifieste.
Y note que empieza Jesús a hablar del pecado, cómo él va a confrontar a las personas con el pecado. Porque Él quiere que las personas se arrepientan, Él quiere que perdonar a través de su sacrificio, perdonar los pecados. Pero entonces tiene que confrontar a las personas para que vean su condición, que todos hemos pecado, que no hay justo delante de Dios, no hay justo ni aún uno, que todos hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Yo creo que es una de las cosas más difíciles para el perdón del pecado de reconocer. Yo recuerdo en la iglesia llegó una mujer alguna vez, tenía un buen testimonio, era de ejemplo en oración, ayunaba, oraba, perdón, y hacía muchas cosas que está haciendo frío, entonces le da como... Pero un día al hablar con ella, yo le pregunté acerca de su condición, o sea, empecé a hablar con ella y va a ver cómo era su relación con el Señor y todo parecía normalmente bien. Entonces, un día ya entrando en confianza, yo le pregunté, hermana, ¿y usted es pecadora? Y dijo, no, yo no soy pecadora. Y dijo, no, mire, yo siempre fui una buena hija. Yo ayudé a mis padres. Cuando me casé, llegué a ser una buena esposa. Ahora estaba viuda, ella estaba viuda. He sido una buena madre. He sido una buena vecina. He sido una buena ciudadana. Cumplo con mis obligaciones. Y todo lo que me dijo siempre, no había en ella cosa mala. Pero tremendo, yo no había visto a nadie que, que, que fuera como, entre comillas, buena, se ha sido buena cristiana, decía ella. Y para completar me dijo, mire, he sido tan buena que hasta el presidente me regaló una casa. Yo fui y hablé con el presidente, pedí una audiencia con el presidente. Cuando entré allí y el presidente me regaló una casa porque yo era buena. Nunca la pude convencer de que todos éramos pecadores. Ojalá Dios haya tenido misericordia de ella. Entonces, pero muy difícil cuando la gente se cree buena. Pero siempre nosotros, como yo les digo, tenemos un pasado oscuro. Hemos hecho cosas malas. Para ser delincuente no se necesita sino cometer un delito para ser delincuente y podría ser echado en la cárcel por esa situación. No es por la multitud de los pecados, sino por uno que hayamos cometido, ya nos hace, en ese momento somos culpables delante de Dios, con un solo pecado que hayamos cometido. Y Jesús empieza a decir que el problema del hombre no solamente está en la conducta, en los pecados que la gente comete a diario, de robar, matar. Le dice, mire, el problema del hombre, cuando vienen los fariseos y las personas le dicen, mire, les enseña alguna cosa sobre el pecado y les dice, mire, la verdad es que el pecado sale del corazón del hombre. Porque algunos le dijeron, mire que tus discípulos no se lavan las manos como cuando comen el pan. Entonces él les dice, mire, ustedes creen que lo que entra en el vientre contamina. Yo os digo, no, lo que entra en el vientre no contamina, porque entra en el vientre y sale a la letrina. Pero lo que sí contamina es lo que sale del corazón. Y dijo que del corazón salen los malos pensamientos. Los malos pensamientos salen del corazón, no de la cabeza, no de la mente, salen del corazón, tienen su origen en el corazón. Hay muchos pensamientos que las personas tienen, salen del corazón, como la avaricia. Ese es un pensamiento
de tener más o de acumular, porque la avaricia es un pensamiento de tener más y más y más. Y, ¿sí? También la codicia es un pensamiento. Entonces, la envidia es un pensamiento y todos esos pensamientos salen del corazón, no salen de la mente, salen del corazón del hombre, porque la Biblia dice conforme a los que la escritura en Génesis, dicho por Dios, dice que cuando él se arrepintió el hombre, dice, porque de continuo su pensamiento es hacia el mal, si no estoy equivocado. Entonces, aquí en el capítulo 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces los malos pensamientos, según el Señor Jesucristo y según Dios, salen es del corazón. ¿Y por qué salen? Porque hay una puerta. Y entonces empieza a salir toda esa porquería de nosotros, que hay por eso le dice generación de víboras, veneno de áspides, es porque sale toda esa porquería de lo que hay en nosotros. Aunque la gente ahí dice, no, pero yo no soy malo. Pero Jesús le dice, mire, los malos pensamientos, las codicias, las laxivias, la avaricia, todos estos pensamientos, los celos, las iras y la salen del corazón. Esos pensamientos de las maquinaciones salen del corazón. Se piensa, se maquina en el corazón y salen a la luz. Todos estos pensamientos nos van a llevar a la condenación eterna. Entonces, también dice, de ahí salen los adulterios. Desde cuando uno examina, cuando Dios creó un hombre para una mujer, solo un hombre para una mujer, y no un hombre para 5 mujeres, no es para que tenga un harén, generalmente no fue creado así. Dice que al principio varón y hembra los creó Dios. Pero después de que Adán y Eva cometieron el pecado, los hombres empezaron a tener de dos mujeres. El primero está en el Génesis, comienza con un hombre que tiene de a dos mujeres. De ahí empieza el problema de codiciar y tener más mujeres, y no solamente ahora tiene la esposa, sino que también codicia a la mujer del prójimo o codicia a las mujeres afuera. Entonces, también dice que eso sale del corazón. Las fornicaciones, no está hablando solamente de la fornicación sexual, sino también la fornicación del corazón. También Jesús y en la Biblia plantea esa fornicación. También dice que los celos, las iras, las contiendas, los pleitos, todo eso sale del corazón. O sea que si uno examinara su corazón, no hay nada bueno dentro del corazón. Y Jesús enseña sobre el problema que es en el corazón. O sea, por eso es la necesidad que Jesús enseña también de erradicar ese corazón malo. Porque la Escritura dice que es necesario nacer de nuevo, y Él nos enseña, y el nacer de nuevo es un trasplante de corazón y de espíritu para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso las personas con este corazón malo, no estoy hablando del órgano, porque el órgano es el que bombea la sangre, pero Jesús habla de donde sale todo eso, es del corazón del hombre, de lo que hay en el hombre. Entonces, es necesario, así enseña Jesús acerca de la naturaleza pecaminosa o del viejo hombre, o el corazón incircunciso, también lo llama el apóstol Pablo, lo llama el corazón incircunciso. Entonces, a eso, dice Jesús, empieza a enseñar, es el primero que enseña que los pecados y todo esto sale de la naturaleza pecaminosa del hombre. Cuando Adán pecó, perdió la naturaleza divina y se adquirió. Hay una cosa que es muy importante que lo plantea en la palabra de Dios, y es Juan el Bautista cuando habló de Jesús acerca, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces está hablando en singular, no los pecados, sino el pecado del mundo. Entonces,
Eh, ¿Qué es el pecado? Es la naturaleza pecaminosa. Dios está dispuesto a darnos un nuevo corazón, o sea, a quitar de nosotros esa naturaleza pecaminosa, que es lo que nos esclaviza. Cuando el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos dice que está hablando del problema de la esclavitud del pecado, dice, mire, el pecado que mora en mí. Él habla de la naturaleza pecaminosa y eso es lo que hace que produzcan los pecados, o sea, esa naturaleza podemos decir que es una fábrica de pecados continuamente. Entonces, de ahí sale toda esa producción que va a dañar a las personas, a las personas. Nosotros, al tener esa fábrica de pecado, no solamente se tienen eso, sino que se inventa más y más pecados. Yo decía que el hombre no inventa nada en el asunto de crear cosas nuevas, eh, pues puede descubrir las leyes de la naturaleza, pero en la Biblia sí habla de que el hombre sí inventa, pero son inventores de males, dice, de pecados. Yo recuerdo hace muchos años, tal vez unos 30, que la gente siempre está buscando y crea más cosas, porque está produciendo, ese corazón maquina y produce muchas cosas. Cada día se ve que ese corazón no cesa de trabajar día y noche, 24 horas está produciendo cosas malas. Cuando la gente no ha conocido a Dios, siempre produce cosas malas, siempre, siempre. No hay nada bueno en ese corazón, pero es que Dios necesita y quiere hacer un trasplante de corazón. Entonces, no es porque Dios no puede sanar ese corazón. Ese corazón no tiene arreglo. Dios tiene que darle un nuevo corazón. Por eso Ezequiel dice que quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne, y quitaré ese espíritu de corrupción y pondré un nuevo espíritu, porque ese corazón ya no tiene arreglo. Ni Dios puede arreglarlo. Por eso tiene que darle un nuevo corazón. Cuando hay una diálisis, hay que hacer un trasplante de corazón, y nosotros necesitamos un trasplante urgente de corazón porque estamos vendidos al pecado. El apóstol Pablo dice, esa naturaleza pecaminosa, dice, lo que yo no, vea, yo sé que es lo bueno, pero esa naturaleza pecaminosa no me deja. Cuando yo menos pienso, estoy allá, como el perro que vuelve a su vómito y la puerca a su revolcadero. Pero es la necesidad de que Jesús empieza a descubrir la raíz del problema, y es que tenemos un corazón podrido donde se emana toda clase de cosas malas. Entonces, note que hoy los pecados es el negocio más lucrativo que hay en el mundo, es el pecado, porque el hombre por naturaleza es pecador. Es como al tigre, pues si le dan vegetales no come, pero él por naturaleza es carnívoro. Nosotros por naturaleza, antes de conocer a Dios, nuestra naturaleza es pecaminosa y nos gusta el pecado. Y por eso Jesús decía que todos esos pecados salen del corazón, y nos gusta y nos deleitamos y nos gozamos en el pecado. Por ejemplo, la gente, las borracheras dicen que salen del corazón, las herejías salen del corazón, las brujerías. Y la gente hoy está dada a la brujería, a la hechicería y a todos esos, a las orgías. Dice que las orgías salen del corazón y toda esa clase de porquerías salen del corazón. Y eso es lo que más la gente busca hoy, porque es lo que su naturaleza le pide. Entonces, va en busca de todas las cosas, de la mujer del prójimo, el adulterio, los celos, las iras, y siempre siente, alguna persona no puede decir algo porque sale y ya está prevenida, porque su naturaleza es así. Uy, ya me están juzgando. Eh, en todos los aspectos se ve es notoria esa naturaleza pecaminosa.
pero gracias a Dios por Jesucristo, dice en el capítulo, que nos libró de ese cuerpo de muerte que lo llama también el apóstol Pablo, cuerpo de muerte. Es decir, que erradicó a través de Jesús la naturaleza pecaminosa y nos da un nuevo corazón apto para servir y agradar a Dios. Eso es lo que plantea Jesús. Mire, el problema está en el corazón y yo le estoy dispuesto, hijo mío, dame tu corazón. Y Dios está dispuesto a darnos un nuevo corazón para que podamos tener realmente una nueva vida en Cristo. Con ese corazón malo no podemos agradar ni servir a Dios. Pero a través de Jesús viene y dice que Él es el único que puede erradicar ese corazón o esa naturaleza pecaminosa en el hombre. También Jesús, ya hablando de que Él lo quiere erradicar y lo puede erradicar, y darnos un nuevo corazón, un corazón de carne, un corazón nuevo, un corazón circuncidado, un hombre, hacer de nosotros un hombre nuevo, una criatura nueva a través de Jesús, para que no sirvamos más al pecado. Decía que esa naturaleza es lo que produce toda esa gama de pecado, ¿no? Yo le decía a alguien una vez para explicarle acerca de la naturaleza pecaminosa, le pregunté, ¿cómo se llama el árbol que produce mangos? Y pues dijo, pues es el árbol de mango, el mango. ¿Y cómo se llama el fruto del árbol de mango? Y me dijo, pues mangos. Le dije, mire, el mango es el corazón. En Colombia le dicen el mango al corazón, ¿no? Y le dije, mire, cuando Dios a través de Jesús puede erradicar el mango y al erradicar el mango, se erradican también los frutos hay que arrancar el árbol para que al erradicar el árbol o arrancarlo, también ya no vuelva a producir fruto. Así también Dios ha propuesto eso, y eso es lo que se ha propuesto Jesús a hacer con nosotros, erradicar por completo esa naturaleza pecaminosa, aunque los teólogos no creen en esto, pero eso es lo que Dios dice en su palabra. Por eso es que dice, más adelante dice que el pecado, o sea, esa naturaleza pecaminosa, ya no se enseñoreará más de nosotros, ni tampoco va a empezar a producir más pecados. La gente, a través de ayuno, a través de la oración, a través de la palabra de Dios, sí, hay formas de empezar a limpiar nuestra vida y Dios quiere que lo hagamos a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice lavaos, y lavaos uno cuando se lava es algo que es exterior, no es por dentro, es por fuera. Entonces, a través de la palabra nosotros podemos ser limpios al aplicar la palabra de nosotros. Pero la única manera de erradicar realmente el problema es creyendo en Jesús, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos puede hacer de nosotros una nueva criatura, una nueva persona. Dios quiere que lo hagamos a través de Jesús. La gente ayuna, ora, lee la palabra, pero si no se erradica y se quitan las costumbres, se pueden quitar los hábitos pecaminosos y muchas cosas otras. Podemos dejar de hacer cosas, pero con el tiempo, si nos descuidamos en esa relación de leer la palabra, volvemos como el perro a su vómito y la puerca lava a su revolcadero. Pero cuando una persona nace de nuevo, que es lo que Jesús plantea en Juan 3, nace de nuevo, entonces el pecado ya no mora en nosotros. El pecado, Dios ha erradicado esa naturaleza pecaminosa y ha puesto la simiente de Dios. Dice que si la simiente de Dios está en nosotros, no pecamos, porque la simiente de Dios está en nosotros. Y el nacido de Dios no peca ni practica el pecado, dice las Escrituras. O sea que empezamos a vivir en santidad. Pero también Jesús nos enseña, después de esto, les da consejos a las personas, y es que ya no siga practicando más el pecado. Le dice, mire, conviértase de conducta, conviértese usted a Dios, vuélvase a Dios, el cual es amplio en perdonar. Para que ese corazón se erradique, es necesario que usted tome la decisión
de poner en primer lugar a Dios en su vida. La única manera de que Dios se radique es que usted viva en función de agradar a Dios al poner a Dios en primer lugar. Eso es convertirse a Dios, es volverse a Dios, es darle el primer lugar en su vida. Cuando eso sucede, entonces Dios empieza a vivir en nosotros y nosotros empezamos a vivir por Jesús. Así es. Entonces ya a nosotros ya no nos gusta pecar, no nos deleita el pecado. Empezamos a tener una nueva, así como el tigre por naturaleza es carnívoro, pero si usted pone un venado no va a comer carne porque es vegetariano, solo come hierbas. Nosotros, Dios hace ese trasplante de corazón y ya al hacer eso, Dios empieza a actuar en nosotros. Dios puede hacerle eso en la Biblia. Aunque no voy a hablar de nacer de nuevo, pero sí como estoy hablando de que el problema nuestro es el corazón y que necesitamos con urgencia un trasplante de corazón. Voy a mostrar por las escrituras que Dios sí puede hacer eso. Recuerde que el hombre nació dentro del reino, el reino de Dios. No nació, o Dios lo creó dentro del reino de Dios y no lo creó en el reino animal racional. Pero cuando el hombre pecó, Dios lo degradó al reino animal racional. En la Biblia está planteado de esa manera. Entonces dice que se comportan como animales irracionales. O sea, la misma Biblia establece el reino animal racional y establece el reino animal irracional. Y entonces recuerden la historia de Nabucodonosor, que era el hombre a que Dios puso a gobernar sobre toda la tierra y sujetó todas las cosas bajo su autoridad, bajo su potestad. Entonces un día él se levanta así muy alegre y entonces y sale y mira la ciudad y todas esas maravillas que han construido de los jardines de Babilonia y toda esa majestad de esa ciudad y entonces dice, esta es es la gran ciudad que yo he edificado. Entonces viene una voz del cielo y le dice que eso no es así y le dice que vaya a comer pasto, en otras palabras. Dice que Dios le quitó el corazón de hombre y le puso uno de bestia. Y dice que estuvo 7 años con los bueyes. Allá en ese sector de Babilonia existen las 4 estaciones. Y note que durante 7 años dice que él estuvo comiendo paja, o pasto y todo esto. Si uno coge un pasto, eso tiene unas cositas como unas espinitas, aunque uno no las ve, pero cuando coja así le puede cortar el dedo. Como Nabucodonosor comió eso. Ahí le cambió la constitución, aunque la forma exterior siguió aparentemente la misma, pero dice que sus vellos le crecieron como si fueran plumas. O sea, le salió vello. Y la condición, si un hombre está bajo la nieve o bajo la intemperie, lo más que posible es que sufra de hipotermia. O sea, se muera por hipotermia y se muera por causa de esto. Pero Dios le quitó eso, de nosotros somos atérmicos, o sea que no conservamos el calor del cuerpo. Y Dios a Nabucodonosor durante ese tiempo lo hizo homotérmico, o sea que conservó la temperatura de su cuerpo, por eso no murió de hipotermia. Y también dice que le salieron uñas. Y de hecho para poder comer le dice que comía con paz como el buey. O sea que Dios tuvo que adaptar su estómago para que pudiera comer pasto, su lengua y todo se adaptó para poder comer pasto. Y hasta aquí dice que hasta que él no reconoció que Dios es el que quita y pone reyes y que era el que lo había puesto, no, Dios no lo volvió al reino animal racional. Aunque generalmente nosotros decimos que somos racionales, pero hay veces nos comportamos peor que los irracionales.
porque no cuidamos este planeta tan hermoso que Dios nos dio. Entonces, también Dios en Cristo Jesús se propuso que erradicar esa naturaleza pecaminosa de nosotros y darnos un nuevo corazón. Por eso es que dice que es necesario, para entrar en el reino del cielo, es necesario nacer de nuevo. Y Dios quiere, al profeta Ezequiel le dijo, mire, le voy a leer para que en Ezequiel capítulo 30 bueno, no recuerdo exactamente, vamos a buscar. En Ezequiel siempre habla de la necesidad de tener un corazón Uy, se me perdió el versículo. Él nos dice que Él nos dará un nuevo corazón y dice, ¿a dónde es que está? Bueno, se me perdió, no lo encuentro. Dice así, dice que Dios nos dará un corazón nuevo y pondré, dice, quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré uno carne y nos dará un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo y pondré mi espíritu entre vosotros y no me acordaré más de sus pecados y nos dice todo el proceso. ¿Dónde es que está? Se me olvidó la cita en este momento. Es que como yo no veo por cita sino por... Ah, sí, 36, 25 estaba cerquita. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que os di a vuestros padres y a vosotros me seréis por pueblo y yo seré por vosotros por Dios. Dice, y guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Aquí dice, se resume, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí cuando uno conoce a Dios y Dios le da un nuevo corazón, Él nos da esta opción ahora, pero es decisión suya o nuestra. Cuando en Juan le dice, mire, os es necesario nacer de nuevo, está diciendo, usted necesita, quiere que le dé un corazón nuevo, es decisión suya. Así que no hoy, porque ya creo que se nos agota el tiempo, vamos a hablar de ello. Pero Dios sí quiere que usted, a través de esto, lo único que Dios está buscando es que usted sea santo por naturaleza, sea santo en conducta, sea santo del pasado y sea santo en el presente, y que usted guarde su espíritu, su alma y su cuerpo irreprensible hasta la venida del Señor. O sea, que usted llegue, así como dice, ser santos porque yo soy santo. Entonces Dios quiere que nosotros también seamos santos en todas las áreas de nuestra vida, porque para Él vino para santificarnos y presentarnos delante de Dios. Gracias a la persona que me acordó de dónde es que estaba, lo estaba buscando. La hermana Patricia, gracias. Ay, bueno, gracias. Eso significa que ustedes sí están atentos a lo que estoy diciendo. Muchas gracias. Y esa es la tarea de cada uno de nosotros, de corroborar que lo que estoy diciendo es conforme a la palabra de Dios y que no es invento, ni si no es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es parte de escudriñar las Escrituras. Les agradezco mucho esto. Vamos a estar orando al Señor y espero que mañana con la ayuda de Dios es viernes.
Mañana habrá preguntas y respuestas. Entonces, le damos gracias por esta oportunidad. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias por cada persona que está en este día y se ha conectado y las que se van a conectar o van a escuchar esta enseñanza más adelante, porque tú sí confrontaste a través de tu Hijo cómo Jesús vio el pecado y que nos enseñas que no debemos juzgar a nadie y que antes de decir cualquier cosa o mirar cualquier cosa debemos juzgarnos a nosotros mismos y mirar cómo estamos delante de Dios. Pero tú quieres erradicar por completo al hombre y librarlo de la naturaleza pecaminosa a través de tu Hijo. Es lo que Jesús planteó acerca del pecado, es que sí tenemos opción en Dios y que podemos ser una nueva criatura en Cristo al nacer de nuevo. Señor, bendice a mis hermanos, si hay enfermos, sánalos en este día, consuélalos enlutados, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y da pan al que lo necesita, Señor, y también ayúdanos para seguir llevando el Evangelio en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias, Dios los bendiga. No sé si hay alguna pregunta, tenemos 5 minutos, creo. Bueno, últimamente no hacen preguntas, pero gracias a Dios. Dios les bendiga entonces, hermanos, y nos vemos con la ayuda de Dios mañana en las preguntas y respuestas.